El 16 de agosto del 2019, Netflix estrenó a través de su plataforma la segunda temporada de Mindhunter, una serie producida por David Fincher, y a diferencia de la primera temporada, la segunda mantiene una trama paralelamente distinta que de una forma u otra refleja la exploración interna de cada uno de sus personajes. Pero igualmente, nos enseña cómo a cada uno le afecta su trabajo y cómo, a pesar de estar cumpliendo con el mismo, los conflictos morales y personales de cada uno van afectándolos al pasar el tiempo. Además, el desarrollo del asesino serial que hemos visto a lo largo de las dos temporadas, al parecer finalmente ha evolucionado, y quizás su peso en la tercera temporada sea más grande del que imaginamos. Es por ello que en este video te traigo la explicación del final de la segunda temporada y cómo puede afectar al futuro de la serie, por lo que sin perder más tiempo ni hacer más preámbulo, comencemos. Existen diversas subtramas que nos muestran el final de la temporada. Tenemos varias escenas que reflejan la situación de Holden Ford, Bill Tench y de la doctora Wendy Carr, respectivamente, así como el panorama que dejaron los agentes por su investigación de las muertes de los niños en Atlanta. Pero sin duda lo más escalofriante de ver es cómo el monstruo que ha estado creciendo a lo largo de los episodios finalmente se está manifestando. Y estoy hablando del asesino BTK, que por las siglas en inglés significa Bind, Torture, Kill, o sea, atar, torturar y matar. Este hombre podría significar algo realmente desafiante para nuestros agentes en la siguiente temporada, pero vayamos por partes. Enfoquémonos en la última escena. El caso de Atlanta ha quedado finalmente cerrado, pero no otro que abre la puerta a la tercera temporada de la serie. Antes de que aparezcan los créditos finales, aparece un motel en Junction City, Kansas, donde vemos al asesino todavía anónimo para el mundo mirándose frente al espejo de la habitación. Vemos cómo porta una ya conocida máscara blanca de mujer, ataviado con un elegante camisón de satén blanco y detalles de encaje combinado con un fular estampado, y que mira orgulloso el reloj grande que le quitó a una de sus primeras víctimas, el padre de la familia Otero. Él es Dennis Rader, el vecino ejemplar que supo cómo engañar exitosamente a la policía durante toda la temporada de asesinatos y que en la vida real se escapó de la ley hasta que en el 2005 fue detenido. Interpretado por forma realmente escalofriante por Sonny Valicenti en la serie de Netflix, el señor Rader se mantuvo alejado de su apodo criminal durante más de 3 décadas. Pero no adelantemos los acontecimientos. Tras esta imagen del baño se muestra el resto de la habitación, una cámara sostenida sobre un trípode y unas cuantas pertenencias que el asesino se llevó de sus víctimas a modo de souvenir. Y entonces se repite una escena que ya se presentó en momentos anteriores. El asesino se ata una soga al cuello y se asfixia. Esta práctica sexual se denomina hiposifilia o asfixia erótica y consiste en obtener satisfacción sexual solo cuando se da una disminución de la respiración durante la actividad sexual. Esto es, que se busca conseguir orgasmos casi al límite con la muerte, ya sea autoinfligiéndoselo o haciéndoselo a la pareja. Pero antes de contar la historia de este asesino, debemos volver al momento en el que el creador de la historia, David Fincher, dejó la puerta abierta a una tercera temporada. ¿Qué significa esta escena final? No sabemos cuánto tiempo ha pasado, si es del mismo 1981 en que termina la serie o un momento futuro, pero Rader sigue libre. Además, ha comenzado a seguir los pasos de la investigación de Atlanta. Se presume que el reinado del terror de este escurridizo sádico será el protagonista de la tercera temporada, que todavía no ha sido confirmada, pero la forma en cómo acaba la serie deja todas las puertas más que abiertas a casi una década de investigación del temible Rader, o a un salto en el tiempo bastante importante hasta dar con el momento de su detención en el año 2005. Su primer asesinato tuvo como resultado 4 cadáveres, todos ellos de la misma familia y 2 de ellos niños. Rader entró en la casa y asesinó a sangre fría y de forma lenta a los 4 miembros Otero. Era su primer asesinato y demostró fallos durante el proceso, pero eso no le quitó el placer de disfrutar viendo sobre una silla cómo el padre se ahogaba al ser privado de aire con una bolsa y una camisa, o de realizar sobre la niña menor el rito fetichista de encadenado que le valdría su apodo posterior y que seguiría repitiendo en sus siguientes víctimas. Eso fue en el año 1974. No sería hasta 1977 que volvería a darse un caso similar. Shirley Vian apareció asesinada, al igual que 9 meses más tarde Nancy Fox en la cama con algo de ropa, joyería, zapatos y máquinas Polaroids a su alrededor. En total, este hombre ubicado en Kansas asesinaría con el mismo modus operandi a un total de 10 personas, siendo la última en 1991 Dolores Davis.
Algo que es realmente llamativo en su trayectoria es que los asesinatos se produjeron de forma muy distante en el tiempo. Desde el doble asesinato de 1977 no volvería a encontrarse una víctima que cumpliese el mismo patrón hasta 1985, Marin Hedge, seguida de Vicky Wegerle en 1986 y casi una década más tarde, Davis en 1991. Pero aquí la cuestión es, ¿realmente Fincher y el creador de la serie Joe Penhall han ido dando pistas sobre el mayor caso que se pueda ver en la serie? Es decir, los personajes actualmente están en la década de los años 80, atraparon al asesino BTK hasta el 2005, por lo que no creo que este caso sea el que exploremos a lo largo de la tercera entrega, pero dejando claro lo peligroso que fue este hombre y los detalles de los asesinatos, es hora de enfocarnos en los otros aspectos del final de temporada. Holden-Ford a lo largo de los capítulos mostraba una superación al último ataque de pánico que sufrió al final de la primera temporada, y como algunas situaciones lo volvían a poner nervioso. Pero desde que llegó a investigar los asesinatos de los niños en Atlanta, vimos su recuperación. Pero de nuevo, el trabajo comenzó a apoderarse de todos los aspectos de su vida. Él en particular sentía la responsabilidad de encontrar al responsable de la muerte de los pequeños, ya que se comprometió con el grupo creado por las madres de las primeras víctimas en su primer viaje. Con el lapso de los meses, las quejas eran más renuentes, y esto se refleja en la serie. La población de Atlanta, al ver que los crímenes se repetían, comenzó a sucumbir a la desesperación y al hacer declaraciones en contra del Ku Klux Klan. Es por ello que a la hora de atrapar a Wayne Williams, Holden realmente esperaba que fuera él. Su conciencia solo estaría tranquila si ese hombre fuera a la cárcel por los asesinatos. Y además, esto iba conforme a las declaraciones de Ford acerca del perfil que había elaborado con las pistas que obtenía. La forma en que se crearon los perfiles criminales es real, y también los asesinos que se muestran, porque la historia de estos dos agentes de la unidad especial del FBI se basa en un libro, el cual a su vez relata hechos reales. Sí, todos los asesinos que aparecen en la serie de Netflix existieron de verdad, y también la forma en que se crearon los perfiles a través de entrevistas en primera persona. Mindhunter, Cazador de Mentes, es la autohistoria de John Douglas, el hombre que revolucionó las técnicas para estudiar las mentes de los criminales en serie. Durante 25 años como agente especial del FBI, Douglas recorrió el país entrevistando a los asesinos más famosos de la historia y contribuyó a resolver los casos más difíciles gracias a sus conocimientos a la psicología sociópata, propia de los asesinos en serie. Wayne era un hombre afroamericano de Atlanta, inteligente, aficionado a la fotografía y a la radio. De hecho, a los 11 años se montó una emisora en el desván de su casa, la WRAP, que pronto se hizo popular en el barrio. Triunfó tanto que llegó a convertirse en un proyecto serio y con beneficios, pero también en una fuente de sufrimiento para el creador. En el año 1975, la radio se declaró en bancarrota. Sin embargo, Wayne continuó trabajando en el sector. Matriculado en la Universidad de Georgia, aunque no terminó ningún curso, el protagonista de la historia colaboró como fotógrafo y reportero en varios medios. Un día, Williams fue visto al río arrojando algo pesado. 2 días después, apareció el cadáver de Nathaniel Carter, de 27 años. También en el mismo río se encontró el cuerpo sin vida de Jimmy Payne, negro de 21 años. En su coche tenía escondidos unos guantes y cordón de nylon. Condenado a 2 cadenas perpetuas por los 2 asesinatos, este hijo de maestros con un coeficiente intelectual brillante fue a la cárcel. Nunca se le acusó formalmente de todos los asesinatos, solo de 2. Sin embargo, la prensa lo señaló para siempre como el asesino de los niños. Algo cierto es que fue detenido y los crímenes pararon. Sin embargo, nunca se pudo demostrar que fue el asesino real de los 28 casos. Él siempre mantuvo su inocencia y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. De acuerdo con un artículo de investigación publicado por Spin, 5 años más tarde de la detención de Wayne, el cuerpo policial había escondido evidencias que apuntaban al grupo supremacista blanco como responsable del asesinato de los niños, para evitar una guerra racial, decía el informe. Por ello, en realidad, la detención y acusación de Williams como el asesino en serie no sería otra cosa que un chivo expiatorio con el que cerrar el caso. Aparentemente, el responsable de los asesinatos de los niños en Atlanta fue un miembro del Ku Klux Klan, Charles T. Sanders, quien fue sospechoso del caso pero se dejó en libertad para evitar que la tensión racial existente en Estados Unidos en la década de los 70 y 80 terminara en un baño de sangre. Según el artículo, incluso una de las amistades de Sanders confirmó de forma anónima que había escuchado al sujeto en cuestión reconocer que había realizado los crímenes. Esto se visualiza en la misma serie. Realmente, como espectador, ni siquiera está seguro si Wayne es el verdadero asesino, y es algo que en lo particular me fascinó.
como, al igual que los protagonistas, tú no sabes en qué creer. La policía y la fiscalía necesitaban cerrar el caso, lo que le da más fuerza a la teoría de que Williams fue solo el chivo expiatorio. Esto se refleja al final al momento en el que Holden y Bill se unen a Gunn en el jet privado del FBI, y ambos le mencionan a Holden que lo que importa es que el caso se cerró, y que le abrió las puertas a la agencia para hacerse cargo de asuntos más importantes, y que el Departamento de Ciencias de la Conducta creciera exponencialmente. Pero se puede observar el conflicto moral y laboral que yace en Ford, quien en el interior se preocupa por haber encerrado a un hombre inocente o porque su trabajo arduo sea usado solo para completar la agenda política del Estado, pero también servirá para ayudar en la madurez del personaje en la próxima temporada. Por su parte, Bill Tench, quien llega a casa después de meses en Atlanta, se encuentra con la novedad de que su esposa se ha llevado a su hijo y han abandonado la casa. Como sabrán, el hijo de Tench fue parte de un brutal asesinato a un niño pequeño, pero no fue condenado. En su lugar se le asignaron visitas al psicólogo y un agente de servicio social que tomara informes, ya que el niño era adoptado. Él mostró comportamientos algo turbios después de la muerte, obviamente del niño pequeño. Se nos mostró a lo largo de los episodios que la esposa cada vez era más inestable y no soportaba la presión de seguir viviendo en ese lugar, por lo que optó marcharse sin decirle nada a su esposo, lo que deja a Bill en una situación muy incómoda para el futuro de la serie. Y lo más seguro es que exploremos más de sus conflictos matrimoniales la próxima vez que lo veamos. Quien igualmente parece no lidiar correctamente con las relaciones y ocultar sus frustraciones en el trabajo es la doctora Wendy Carr, quien después de una pseudo relación que no funciona, decide alejarse agresivamente y mantener su orgullo, sin mencionar que tuvo que lidiar con el departamento los meses que Holden y Bill estaban en Atlanta, aunque como es común seguramente seguirá con la actitud de siempre en la próxima temporada, si no es que renuncia debido a la presión que este trabajo significa para ella. En lo general, el panorama que se establece al final de la temporada es algo melancólico para la mayoría de estos personajes, dándose cuenta de la capacidad que le están dando al Departamento de Ciencias de la Conducta y que de una manera u otra los está afectando, y desplazando una acumulación de dilemas personales y morales que deberán de ignorar o enfrentar con el pasar de los años. Eso sin olvidar que deben seguir entrevistando a asesinos para completar la base de datos de la unidad y agrupar los diversos grupos para la creación de los perfiles, lo cual se mencionó en la segunda temporada. Pero me gustaría que explotaran más este concepto y nos dejaran explorar el status quo de otros personajes. Pero eso será hasta la próxima temporada, que si tarda lo mismo que la segunda en llegar, será hasta el 2021. Realmente espero poder verla el próximo año, pero todo ello depende de la recepción de esta temporada. En el próximo video, hablando de esta serie, entraremos en detalle acerca de los asesinos seriales en los que se basa la ficción y cuáles son las diferencias entre la serie y la realidad. Pero por esta ocasión, eso ha sido todo. ¿Tú qué piensas que sigue para esta serie? ¿Qué te pareció la segunda temporada? Déjame saberlo en la sección de los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que seas el primero en ver el nuevo contenido. Yo me despido, mi nombre es Isby Adonira y nos vemos en el próximo video.